La probabilidad de parentesco es del 99.999%. Chandu, eres el niño que nuestra familia Heu ha estado desaparecido durante 18 años. La hermana mayor, Wu Mingwei, me deslizó el informe de la prueba de paternidad por la mesa justo cuando estaba despertando de la muerte. El aire acondicionado de la sala de conferencias estaba a todo volumen y fuera de la ventana se alzaban los 48 pisos de la corporación Go. En el extremo de la larga mesa se sentaban 5 mujeres impecablemente vestidas. Sus ojos sobre mí reflejaban escrutinio, compasión y un desdén apenas disimulado. Exactamente como en la vida anterior, en 3 minutos, Ginji me diría que nuestros padres habían fallecido y que la familia Heu nunca había dejado de buscarme en todos estos años. La segunda hermana, Wu Minglan, me preguntaría si tenía antecedentes de enfermedades infecciosas. La tercera hermana, Wu Yingsu, presentaría un cambio de nombre y un acuerdo de propiedad. La cuarta hermana, Wu Ying, estaría ocupada respondiendo a los mensajes de sus agentes. Y el más pequeño, Wu Minsa, me advertía que Heu Jingwan, aunque no fuera de sangre, siempre sería su hermano. En mi vida pasada, cuando oía la palabra familia, mis manos temblaban de emoción. Crecí en un orfanato hasta los 6 años, luego fui adoptado por un mecánico de coches, Chen Gao. Era soltero y nunca se casó, se arrastraba bajo los coches durante el día y aprendía a asistir a las reuniones de padres y profesores por mí por la noche. Cuando cumplí 18 años, murió en un accidente múltiple mientras salvaba a un niño atrapado en un coche. Pensé que era huérfano de nuevo hasta que la familia Go me encontró entonces. Realmente creí que podría tener a alguien esperándome, alguien que me cuidara. Más tarde, supe que solo me buscaron por el testamento del abuelo. Todos los hijos de Heu tenían que estar presentes para que se redistribuyeran las acciones principales de la corporación Heu. Regresé durante 7 años. Asumí la culpa por la filtración de secretos de Jinuan, protegí a las 5 hermanas de los medios, entregué el sistema de seguridad de conducción que desarrollé y, finalmente, después del mismo accidente automovilístico, me ordenaron hacer una transfusión de sangre de emergencia a Guminsa. Yacía en una camilla fuera de la sala de emergencias. Escuchando a mi segunda hermana decir que el banco de sangre estaba bajo y diciéndole a la enfermera que extrajera otros 200 mililitros después de haber extraído ya 400. Nadie notó que mis órganos internos también estaban sangrando. A las 4 de la mañana, morí en un pasillo vacío. La familia Heu emitió un obituario diciendo que el asistente del proyecto de su hijo adoptivo, Jingwan, había muerto en un accidente. Mi nombre ni siquiera aparecía en él. Chandu Jingwei golpeó la mesa. ¿Me estás escuchando? Espeté. De vuelta de los recuerdos de mi vida pasada, ella seguía tranquila, doniosa, como si anunciara una fusión corporativa. Te escuché. Entonces empaca tus cosas. Minsu se encargará de tu registro de hogar y cambio de nombre a partir de hoy. Tu Guji lo hará. No es necesario. Los 5 me miraron. Tomé el informe de paternidad y lo rompí por la mitad. El rostro de Wu Yingsu se ensombreció. ¿Qué estás haciendo? El parentesco es real. Pero reclamar parentesco no es obligatorio. Volví a colocar el papel roto sobre la mesa. No cambiaré mi nombre y no regresaré a la familia Heu. Wu Ying se rió como si hubiera escuchado un chiste. ¿Sabes qué clase de familia son los Heu? No te hagas la difícil. Solo quieres que las hermanas te convenzan un poco más, ¿no? Ella había dicho lo mismo en mi vida pasada. No importaba lo que hiciera después, ella lo veía como una lucha por el favor. Me puse de pie. No se preocupen. No quiero nada del dinero, las casas ni las acciones de la familia Heu. Heu Ning finalmente frunció el ceño. Tu padre adoptivo ha fallecido. Y tus registros no muestran otros parientes. Si no regresas a la familia Heu, ¿a dónde irás? Abrí la puerta, presidente Gu. He llegado a los 20 sin la familia Go. Así ha sido siempre. Antes de salir de la sala de conferencias, los miré de reojo. Y una cosa más, mi apellido es Chen. No lo malinterpreten de ahora en adelante. Capítulo 2. 5 hermanas. Ninguna de ellas es mi familia. Al entrar en el ascensor, mi espalda estaba empapada de sudor frío.
La superficie espejada reflejaba un rostro de 20 años, no el aspecto pálido y marchito que tenía antes de morir en mi vida pasada. Realmente había regresado. Renacido el día de la reunión familiar. El ascensor descendió al piso 32 y las puertas se abrieron. Jinuan estaba afuera. Llevaba un traje gris claro a medida con la insignia del Instituto de Investigación Go prendida en el pecho. Cuando me vio, un destello de cansancio brilló en sus ojos antes de que pusiera una cálida sonrisa. Debes ser Hidu, ¿verdad? Soy Jinwan. En mi vida pasada, me había saludado de la misma manera que me ofreció el dormitorio principal, diciendo públicamente que no me robaría mi casa. Esa misma noche, fue hospitalizado por una recaída, y las 5 hermanas se turnaron para cuidarlo. Al día siguiente, me asignaron la habitación de invitados más alejada. Desde entonces, cada vez que ganaba algo, él convenientemente enfermaba. Escuché que las hermanas te encontraron. Estoy muy feliz. Extendió su mano. De ahora en adelante, seremos verdaderos hermanos. No la tomé. No. Wu Jingwan se congeló. No he reconocido a la familia Heu. No necesitas actuar. Su sonrisa se endureció cuando las puertas del ascensor estaban a punto de cerrarse. Jinhya salió corriendo de la sala de conferencias y las bloqueó. Chandu se disculpó con Jingwan. Se paró protectoramente frente a él. Tal como lo había hecho innumerables veces en mi vida pasada. Te recibió con buenas intenciones. ¿Qué derecho tienes a humillarlo? Miré a esta quinta hermana que tenía la misma edad que yo. Éramos gemelos hace 18 años, cuando yo tenía 3. Un traficante me secuestró en un centro comercial. Guminxia estaba allí mismo, traumatizada. Olvidó la mayor parte de lo sucedido y luego desarrolló una claustrofobia severa. En mi vida pasada, después de regresar a casa, me odiaba más que a nadie. Decía que verme le recordaba los años de sufrimiento de nuestros padres. Pero antes de morir, descubrí, gracias a una vieja cinta de vigilancia restaurada, que la madre biológica de Heu Jingwan fue quien me secuestró. Era la niñera de la familia Heu y orquestó el caos para que su propio hijo ocupara mi lugar. Wu Jingwan sabía la verdad desde los 16 años. Destruyó las pruebas y continuó viviendo cómodamente como el joven amo de la familia Heu. Lo miré hace 18 años. Taquilla 17, zona C del aparcamiento subterráneo del centro comercial Sinkin. Será mejor que sepas lo que hay ahí dentro mejor que yo. El rostro de Jingwan palideció al instante. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Si no lo entiendes, olvídalo. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, le dije a Guminxia, puedes proteger a quien quieras. Es tu decisión. Pero a partir de hoy, ninguno de ustedes 5 tiene derecho a mandarme. El ascensor descendió. Wu Jingwan no lo siguió. Sabía que se había apresurado al estacionamiento y no iba a competir con él. Después de salir del edificio de la corporación Heu, presenté inmediatamente una denuncia ante la unidad de casos sin resolver de la oficina municipal solicitando la extracción del casillero. La comisaría del centro comercial estaba a solo 200 metros del estacionamiento. Para cuando Heu Jingwan llegó, la policía ya lo había precintado. Su presencia cerca y sus intentos de contactar con la administración para abrir el casillero se convirtieron en parte de la cadena de pruebas. Dentro estaban el viejo diario de la niñera, el candado de plata que usaba de niña y una copia de seguridad de las grabaciones originales de vigilancia del centro comercial. Encontré la verdad en esta vida que me llevó 7 años descubrir en mi vida pasada. Ya la tenía en mis manos, pero no la hice pública de inmediato. La evidencia era demasiado antigua. El diario por sí solo no podía condenar a nadie. Y las imágenes de vigilancia solo mostraban a la niñera llevándome. Si quería que Heu Jingwan quedara completamente expuesto, él mismo tendría que dejar nuevas huellas. Más importante aún, esta vez no estaba vivo solo para vengarme de ellos, así que salí del edificio de la corporación Heu. Pasé una pierna por encima de la vieja motocicleta que el tío Chen me había dejado y aceleré directamente hacia la Universidad Tecnológica de Haing. Solo quedaban 4 horas antes de la fecha límite de inscripción para la Competencia Nacional de Innovación en Transporte Inteligente. ¿Qué me robaron en mi vida pasada? Lo recuperaría primero. Capítulo 3. El vigilante nocturno robado.
El vigilante nocturno era un sistema de advertencia de peligro montado en el vehículo después de que mi padre adoptivo muriera en un accidente automovilístico. Pasé 2 años organizando datos de accidentes, con la esperanza de crear un sistema que pudiera desacelerar automáticamente y pedir ayuda cuando un conductor perdiera el conocimiento o encontrara un obstáculo repentino en la carretera en mi vida pasada. Cuando regresé con la familia Go, ofrecí el sistema como mi primer regalo. Mi hermana mayor elogió mi talento y me pidió que entregara el código fuente al departamento Randy de Go Corporation para que lo probaran. Mi tercera hermana trajo un acuerdo de autorización, alegando que era solo para registro interno. Heo Jin-wan se ofreció a ayudarme a perfeccionar el plan de negocios. 6 meses después, el sistema tenía un nuevo nombre. Se convirtió en Star Shield, un proyecto que Jin-wan afirmó haber liderado. En la rueda de prensa, mis 5 hermanas estaban sentadas en primera fila aplaudiéndole cuando las confronté. Mi hermana mayor dijo, no tienes un equipo. El proyecto solo se desperdiciará en tus manos. Mi segunda hermana añadió, la salud de Jin-wan no es buena. Es raro que encuentre algo que le levante el ánimo. No lo hagas enfadar. Mi tercera hermana sacó el acuerdo de autorización que había firmado y me dijo que legalmente ya no tenía nada que ver conmigo. Mi cuarta hermana manipuló la historia, diciendo que yo solo era una becaria recién contratada en la corporación Gu que intentaba aprovecharse de un proyecto clave. Mi quinta hermana testificó en entrevistas que el código siempre lo había escrito Heo Jin-wan en casa. Trabajaron juntas para borrar mi nombre. Lo más aterrador fue que, para acelerar el lanzamiento, Jin-wan eliminó los módulos de redundancia de escenarios extremos del sistema. Los vehículos equipados con Star Shield sufrieron un accidente sin control, dejando un muerto y 3 heridos. Entregó la versión original sin probar y mis registros laborales a la policía. Y así, pasé de ser una simple espectadora a la persona responsable del accidente. El conductor que murió en ese accidente no era otro que Xiao Yong. El viejo amigo de mi padre adoptivo, el tío Xiao, me había cuidado durante 4 años. Después de que mi padre adoptivo falleciera. Al final, murió en la carretera por culpa de un sistema que yo había escrito. Esta vida, no traería a los vigilantes nocturnos a la familia Go en el laboratorio. Mi asesor, Chin Wei, revisó mis materiales de inscripción y se quedó en silencio durante 10 minutos. Gran idea. Los datos también son sólidos. ¿Pero no dijiste antes que no ibas a participar? Miré fijamente la interfaz del modelo familiar en la pantalla del ordenador. Antes pensaba que no tenía un equipo, que no podía ganar. Y ahora creo que se puede recuperar de la derrota. Pero entregárselo a otra persona significa perderlo todo. Chin Wei sonrió y me lanzó la llave del laboratorio. Entonces hazlo. La escuela no puede darte los recursos. Gu Corporation sí. Pero al menos no te robarán los créditos. Entregué mis materiales con 1 minuto antes de la fecha límite de inscripción. Nuestro equipo solo tenía 2 personas, yo y Len Wen, ella era la mejor estudiante de ingeniería de automatización e hija del tío Xiao. En mi vida pasada, después de que la familia Geu me acogiera de nuevo, a Jin le molestaba que siempre viniera a verme e insinuó a la escuela que cancelara su recomendación para las prácticas. No me culpaba. En cambio, después del accidente, buscó pruebas por todas partes durante mi tiempo en prisión. Era la única que me visitaba cada mes. Más tarde, mientras investigaba a los proveedores de Star Shield, fue atropellada por un coche sin matrícula, lo que le dejó la pierna derecha permanentemente discapacitada. Al verla de nuevo, de pie en la puerta del laboratorio, mis ojos se enrojecieron de repente. Chenu, ¿de verdad te acogió de nuevo la familia rica? Abrazó su caja de herramientas, mirándome de arriba abajo. ¿Por qué no te has cambiado de ropa? No fui. ¿Por qué? Creo que la casa que me dio el tío Xiao ya era suficiente. Se quedó paralizada un momento, luego bajó la mirada, fingiendo organizar sus herramientas. Al menos todavía tienes algo de conciencia. Sonreí. Esta vez protegería el sistema y protegería a las personas que realmente fueron buenas conmigo. Capítulo 4. Pensaron que solo estaba de mal humor. La familia esperó 3 días. No regresé. Al 4.º día, mi tercera hermana, Wing Su, apareció en la escuela con un abogado.
Me acorraló fuera del edificio del laboratorio y me entregó una declaración. Puedes posponer tu regreso por ahora. Pero el reconocimiento del parentesco debe hacerse público. El testamento del abuelo se ejecutará a finales de mes. Si no te presentas, afectará la asignación de acciones de todos. En mi vida anterior, ella nunca me habló del testamento. No fue hasta después de renunciar a mi derecho al voto que descubrí que originalmente tenía derecho al 10% de las acciones de Gu Corporation. ¿Cómo me afecta esto?, pregunté. Geo Minsu se ajustó las gafas. Todos en la familia Go, Minjin necesita completar la reorganización de la junta directiva y la agencia de talentos de Minjin necesita una inyección de capital. No dejes que tu berrinche haga que toda la familia sufra las pérdidas. ¿Qué tienen que ver tus acciones conmigo, Chandu? Bajó la voz. Somos tus hermanas biológicas. Puedes nos guardan rencor, pero los lazos de sangre no son algo que puedas negar simplemente diciendo que no los reconoces. Los lazos de sangre existen, dije. Así que puedo pagar la mitad del costo de la prueba de paternidad. Aparte de eso, no tenemos ninguna relación. Probablemente nunca la habían rechazado así. Su rostro se puso feo. Tu padre adoptivo era solo un mecánico. La plataforma que la familia Geu puede darte es algo que él nunca podría haberte dado en toda su vida. Dejé de caminar. Repítelo. Guingsu se congeló. ¿Qué derecho tienes a mencionar a mi padre? En mi vida pasada, eran iguales. Decían que estaban agradecidos con el tío Chen por haberme criado. Pero luego se burlaban de él por ser vulgar y pobre. No me dejaban poner su foto en la casa de los Geu. Incluso exigieron que dejara de rendirle homenaje después de cambiar mi registro de domicilio. El señor Chin sí tuvo algo que ver en tu crianza. Te compensaremos por eso. Su tono se suavizó. ¿1 millón es suficiente? La familia Geu puede reparar su tumba. Las especificaciones. Cállate. Fue la primera vez que perdí los estribos con ella. Él no es una deuda a la que se le pueda poner precio. Si alguna vez lo vinculas a tu herencia de nuevo, entregaré la grabación de hoy directamente a los medios. Sacudí mi teléfono. Ella miró instintivamente al abogado detrás de ella y finalmente no dijo nada más. Lin, que observaba, salió del edificio del laboratorio y entró a mi lado. Abogado Wu, los vehículos no autorizados no pueden permanecer en el campus por mucho tiempo. Si tiene asuntos personales que discutir, por favor haga una cita primero. Guingsu la reconoció. Sus ojos estaban llenos de desprecio. Este es un asunto familiar de la familia Geu. El apellido de Chandus no es Geu. Lin Ming dijo, ya te dijo que Geu Minsu dejó la declaración y se fue con una cara fría. Ella pensó que si yo no firmaba la herencia del abuelo no se podía ejecutar, pero en mi vida pasada, no fue hasta que estuve en prisión que me enteré de que el testamento tenía una cláusula adicional. Si el niño desaparecido se negaba explícitamente a reconocer a la familia, sus acciones pasarían a un fideicomiso benéfico independiente y las acciones de los demás herederos permanecerían intactas. Querían que volviera, pero yo no era su única opción. Simplemente no querían que el 10% de las acciones se escapara del control de la familia Go. Ese mismo día, contacté con la notaría, presenté una declaración negándome a reconocer a la familia e inicié el fideicomiso benéfico. El beneficiario eran niños huérfanos únicos de accidentes de tráfico. Cuando la noticia llegó a la familia Geu, Ginji rompió la primera taza de su oficina. Por fin lo entendió. No estaba haciendo una rabieta. De verdad que ya no los quería. El día de la reunión para la firma del testamento, no asistí. Solo hice que el abogado del fideicomiso leyera la declaración. Las 5 hermanas y Guinuan se sentaron en la sala de conferencias de la vieja mansión, todas asumiendo que el abuelo había dejado esa cláusula adicional para obligarme a someterme. Pero el abogado reprodujo un video grabado hacía 7 años. El viejo maestro Go, débil en su cama de hospital, habló a la cámara. Dijo que la familia había buscado al niño durante 10 años y que la esperanza de encontrarlo se desvanecía. Le preocupaba que sus nietas, para mantener la unidad superficial de la familia, pudieran traer de vuelta a alguien solo para llenar el vacío, o que el verdadero niño, una vez encontrado, se convirtiera en una herramienta para luchas de poder por las acciones de Go.
Por lo tanto, las acciones del 10% no estaban condicionadas a que regresara a la familia. Solo se confirmaron mediante resultados de ADN. Si estaba dispuesto a volver a casa, las acciones serían mías. Si me negaba, entrarían en un fideicomiso benéfico bajo mi dirección. Si seguía desaparecido, se donarían automáticamente en mi 30º cumpleaños, concluyó el video. Que el niño regrese o no es una cuestión de si lo merecemos. No deberíamos usar dinero para obligarlos. La sala de conferencias quedó en silencio durante un largo rato. Diu-Wen nunca había visto la cláusula adicional completa. Wing-Su, a quien se le había confiado el testamento, solo sabía por el resumen de su padre que todos los hijos debían estar presentes para la firma y no lo había verificado con un abogado independiente. Seguían diciendo que yo tendría lo mejor de todo si regresaba, pero desde el primer día habían asumido que cooperaría y firmaría por el bien de sus acuerdos de reparto. El abogado continuó anunciando la distribución. Guinuan también recibió el 2% de las acciones y una propiedad que el abuelo dejó por separado. El anciano sabía que era un hijo adoptivo, pero no lo había tratado injustamente. No necesitaba robar mi identidad, y no sería expulsado de la familia Go porque yo regresara. Lo que realmente no podía aceptar era que ya no era el único hermano pequeño. Después de que terminó el video, Ginja preguntó, con los ojos rojos, ¿el abuelo ya pensaba que trataríamos mal a Chandu? Mal, nadie respondió. Cuando Ginwei firmó los documentos, vio que el alcance del fideicomiso para los beneficiarios eran los huérfanos de accidentes de tráfico. Finalmente lo buscó. El tío Chen había muerto rescatando a las víctimas de un choque múltiple, y parte de mi beca universitaria de 2 años provenía de un fondo de ayuda para accidentes. Las acciones que cedí valían más de 2.000 millones al valor de mercado de ese día. No me había quedado con un solo centavo. Su supuesta actitud de hacerse los difíciles se convirtió en una completa burla. De esa declaración notariada antes de abandonar la vieja mansión, Ginji se lo dijo a los otros 4 por primera vez. De ahora en adelante, nadie puede decir que busca dinero. Gingan se quedó de pie en la sombra de la escalera, apretando lentamente los puños. Había pensado que si podía demostrar que yo era codicioso, sus hermanas nunca me aceptarían. Pero al no desear nada, hice que cada ataque que lanzó pareciera vacío y culpable. Capítulo 5. Wu Jingwan no podía quedarse quieto. Después de que se estableció el fideicomiso benéfico, el precio de las acciones de la familia Gu brevemente fluctuó. Los medios desenterraron rápidamente la noticia de mi negativa a reconocer a la familia. Jin, un presentador de televisión popular, convirtió todo el asunto en una historia de una juventud perdida y afecto de una familia adinerada ante las cámaras, diciendo: mi hermano acaba de regresar. Necesita tiempo para adaptarse. Sus fans inundaron los foros de la escuela. Algunos decían que yo era insaciablemente codicioso, pensando que el 10% de las acciones no era suficiente. Otros decían que mi padre adoptivo me había criado mal, haciéndome incapaz para la alta sociedad. Algunos adivinaron que me negaba deliberadamente a reconocer a la familia para aumentar mi valor y entrar en la industria del entretenimiento. En mi vida anterior, habría intentado explicar cada punto. Esta vez, simplemente publiqué la declaración de rechazo y los documentos notariados del fideicomiso en mi cuenta personal. El pie de foto eran 2 palabras: no quiero. Las publicaciones compartidas superaron las 100.000 de la noche a la mañana. La opinión pública cambió repentinamente. Si no regresaba a la familia Gon y tomaba la herencia, la acusación de estar detrás del dinero no tenía fundamento. Cada vez más gente empezó a preguntar qué había hecho la familia Gu para que un hermano recién encontrado fuera tan resuelto. Wing me llamó 17 veces. La bloqueé todas las veces. Pero Gu Jingwan no podía quedarse quieto. Él sabía mejor que yo no era rechazando el dinero. Estaba rechazando el juego de la familia Go. Una persona incontrolable que conocía la verdad de hace 18 años era mucho más peligrosa que alguien que volvía a casa para competir. Por favor, la noche anterior a la ronda preliminar de la competencia, el laboratorio se quedó sin energía repentinamente. El generador de respaldo había sido apagado manualmente. 2 discos duros de computadoras resultaron dañados y el controlador de freno del vehículo de prueba había sido reemplazado con piezas de desecho.
Lin observaba agachada junto al auto, con el rostro pálido. La prueba cerrada es mañana a las 9 de la mañana. Tardará al menos 2 días en recalibrarse. Qin Wei contactó inmediatamente al comité organizador para solicitar una prórroga. La respuesta fue solo una frase. Todos los equipos siguen reglas uniformes. Sin excepciones. Inspeccioné el número de serie del controlador desechado y lo reconocí. Provenía del Instituto de Investigación de la familia Geu. Igual que en mi vida pasada, cuando Geu Jin Chuan robó el sistema. También había enviado gente para destruir mis copias de seguridad. Su especialidad no era la creación. Era asegurarse de que el verdadero autor nunca pudiera probarlo. Llama a la policía. Lining dijo que ya estaba hecho, pero la competencia no podía esperar. Abrí un casillero y saqué 2 discos duros portátiles. Uno se guardaba en la escuela. El otro siempre estaba bajo llave en el antiguo taller de reparación del tío Xiao. Ambas copias del código se sometían a copias de seguridad diferenciales sin conexión diariamente para que nadie pudiera borrarlas a través de la red. Lin, que me observaba, me miró fijamente. ¿Cuándo te volviste tan cauteloso después de que me quemara una vez? ¿Qué tan grave? Perdí la vida. Ella pensó que me refería a mi padre adoptivo y no preguntó más. Trabajamos toda la noche desmontando el controlador de los vehículos de prueba y adaptando piezas de repuesto de un viejo coche que el tío Xiao había dejado. Al amanecer, Qin Wei llegó con algunos otros estudiantes. Nadie discutió sobre los créditos del proyecto, y nadie preguntó si la familia Guo tomaría represalias. A las 8:40 a.m., el vehículo se reinició en la prueba cerrada. El conductor simulado perdió el conocimiento. El vigilante nocturno tomó el control en 7 segundos, esquivó obstáculos continuamente, se metió en un carril de emergencia y cargó automáticamente la ubicación. La más alta puntuación de toda la competencia. Un juez preguntó por qué el sistema se llamaba el vigilante nocturno. Miré a Lin, que observaba entre el público, porque siempre hay alguien que te vigila hasta el amanecer, incluso cuando no puedes ver el peligro cuando se anunciaron los resultados preliminares. Obtuve el primer lugar. Al mismo tiempo, la policía identificó a un ingeniero subcontratado de la familia Go a partir de las imágenes de vigilancia externa del edificio del laboratorio antes de que se lo llevaran. El último contacto en su teléfono estaba etiquetado como joven maestro Chuan, almohadilla capítulo 6. La primera hermana comienza a arrepentirse. La hermana mayor, Qin Wei, vino a la comisaría en persona. No me preguntó primero si había sufrido alguna pérdida. En cambio, exigió que retirara el caso. El ingeniero subcontratado solo estaba tratando de ganarse el favor de Jingwan. No tenía idea de lo que estaba pasando. Jingwan está a punto de representar a la corporación Go en la misma competencia, y si sale a la luz un caso criminal ahora, dañará la reputación de la empresa. Me senté frente a ella y de repente me reí. Presidente Gu, ¿esa es la única frase que ustedes tienen en mi vida pasada? Cuando el accidente de Starshield ocurrió, ella usó la misma excusa de la reputación de la empresa para hacerme cargar con la culpa. Dijo que una vez que pasara la tormenta, me sacaría. Esperé en el centro de detención durante 2 años. Esperé hasta que terminó el funeral de Xiao. Esperé hasta que Len Wen fue atropellado por un coche. Esperé hasta que Geu Jin Chuan llevó a Starshield a ganar el máximo galardón de la industria. Chundu, esta es la mejor manera de manejar las cosas en privado. Ginji deslizó un cheque sobre la mesa. 10 veces la compensación por los daños al equipo, más un puesto formal en el Instituto de Investigación de Gu Corporation. No voy a retirar el caso. ¿Tienes que armar un escándalo? Yo no soy quien hizo algo malo, y yo no soy quien lo está armando, pero él es tu hermano. Él es tu hermano. La corregí. Él no tiene nada que ver conmigo. Ginji me miró como si me viera por primera vez. Viendo realmente quién era yo. La policía pronto trajo nueva información. El ingeniero admitió haber aceptado un soborno de 100.000 yuanes, pero insistió en que Gingao solo le había pedido que revisara el progreso de la competencia. El sabotaje del equipo fue una decisión de momento de su parte. La transferencia había venido de una tarjeta virtual extranjera. La evidencia no era suficiente para implicar a Gu Jingwan. Siempre se dejaba una salida.
Heu Minji suspiró aliviado e inmediatamente hizo arreglos para que el departamento legal manejara las consecuencias de las relaciones públicas. No estaba decepcionado. No había presentado el informe esperando meterlo en la cárcel de una vez. Estaba plantando un clavo antes de salir de la comisaría. Le dije a Ginji, revisa el sistema Morningstar que Heu Jingwan está liderando, especialmente el paquete de datos A17. Morningstar era el proyecto de conducción inteligente que la corporación Heu estaba a punto de lanzar. En mi vida pasada, sin mi vigilante nocturno, Heu Jingwan no podría haber escrito el modelo central. En esta vida, para competir, tendría que robar de algún lado. ¿Cómo sabes el nombre en clave del proyecto? Entrecerró los ojos. Si quieres evitar que alguien muera en la empresa, ve a echar un vistazo. Ella no me creyó, pero esa noche, aún así, sacó los registros de Randy. El paquete de datos A7 representaba casi un tercio del modelo Morningstar. La fuente figuraba como experimento personal de Wu Jingwan, pero los datos sin procesar no se podían abrir. El director técnico lo explicó como cifrado comercial. Heu Minji exigió un descifrado. A la mañana siguiente, el paquete de datos desapareció del servidor. Solo 3 personas tenían autoridad para eliminarlo. Una de ellas era Gingan. Ella tomó los registros para confrontarlo. Él se agarró el pecho y se desplomó al suelo. La segunda hermana, Wing Lan, llegó y le diagnosticó arritmia aguda, acusándola de escuchar mis provocaciones. En la habitación del hospital, Wu Jingwan la tomó de la mano y dijo, hermana mayor, solo tenía miedo de que Hidu malinterpretara. Los datos se compraron en un foro extranjero. El papeleo no estaba completo, así que lo borré. Al final, Jingwei no presionó más, pero al salir de la habitación, recordó la mirada en mis ojos en la comisaría por primera vez. No eran celos. No era venganza. Era la mirada de alguien que ya había visto el final, advirtiéndole que se alejara del precipicio. Almohadilla capítulo 7. El diagnóstico de la segunda hermana. En el examen físico previo a la competición, me encontré con Heu Minglan en el hospital. Era la subdirectora del departamento de cardiología y había sido la médica de cabecera de Jin Gao desde la infancia. Momento perfecto. Ven conmigo para un chequeo completo. Me bloqueó el paso. La familia Heu tiene antecedentes de cardiomiopatía hereditaria. Tuviste desnutrición de niña, así que tu riesgo es mayor. El examen físico escolar es suficiente. Soy doctora. No te haré daño. En mi vida pasada, yo también lo había creído. Después de que Wu Jingwan robara al vigilante nocturno, sufrí de insomnio crónico. Heu Minglan realizó una evaluación psicológica y escribió, tendencias de personalidad paranoide en el diagnóstico. Ese diagnóstico se convirtió más tarde en una prueba clave de que yo había saboteado maliciosamente el escudo estelar por celos. No fue hasta justo antes de morir que supe que la escala de evaluación original ni siquiera había alcanzado el umbral de diagnóstico. Doctora Go, le dije mirándola, los médicos no lastiman a la gente, pero quienes falsifican diagnósticos sí. Su rostro palideció ligeramente. ¿Qué quieres decir? Nada. Solo un recordatorio, los registros médicos no son herramientas para proteger a tu familia. Pasé junto a ella, pero Heu Minglan de repente me agarró la muñeca. Notó una leve marca de aguja antigua en la parte interior de mi brazo y su expresión se congeló. ¿Solías donar sangre regularmente? Retiré mi brazo. Eso no te incumbe. Era una cicatriz de mi vida pasada, una que me había seguido hasta este renacimiento. Gumingia tenía un tipo de sangre raro. Y la familia Heu, con el pretexto de mantener una reserva, me hacía donar cada 3 meses, a pesar de que compartía el mismo tipo de sangre. Decían que siempre era dentro de los límites normales. La última vez que me agotaron por completo, sin ninguna posibilidad de sobrevivir esa noche, Wingland desenterró los registros del grupo sanguíneo familiar. Descubrió algo que se había pasado por alto. El grupo sanguíneo de Gingia provenía de la línea materna y el mío no coincidía completamente con el suyo. Sin embargo, Wu Jingwan siempre había estado registrado con el mismo grupo sanguíneo raro. Las pruebas de nacimiento de hace 18 años mostraron que no era así. Alguien había cambiado los registros cuando tenía 9 años. La persona que hizo el cambio fue la niñera,
que ya había fallecido. La madre biológica de Heu Jing-chuan, Yingan, se hizo una nueva prueba esa misma noche. Cuando llegaron los resultados, tomó el informe para confrontar a Wu Jingwan. ¿Ya sabías que no eras hijo de los Heu? Se puso nervioso solo por un momento. Luego sus ojos se abrieron. Segunda hermana, solo me di cuenta cuando fui mayor. Pero cuando mamá y papá me trajeron a casa, todo el papeleo estaba en orden. No me atreví a decir nada. Tenía miedo de que no me quisieras. ¿Quién es tu madre biológica? ¿Madre? No lo sé. Heu Minglan lo miró por primera vez. No le creyó. Inmediatamente, Wu Jingwan jadeó en busca de aire, agarrándose el pecho mientras se desplomaba. Por instinto, buscó medicamentos de emergencia, pero se detuvo al sentir su pulso. Su ritmo cardíaco era rápido, pero ni de lejos tan grave como mostraba el monitor. El monitor de cabecera había estado configurado en modo simulación durante la última década y más. Cada vez que no quería responder una pregunta, tenía un episodio. Ella lo había protegido de todos los interrogatorios, sin comprobar jamás cuántos de esos ataques eran reales. Segunda hermana, Wu Jingwan la miró suplicante. Yinglan retiró lentamente la mano esta vez. Levántate solo, almohadilla capítulo 8. Él me robó la vida primero. Yinglan me encontró en la escuela mientras hacía pruebas de choque. Esperó detrás del cristal protector durante 3 horas hasta que se terminó el último conjunto de datos. ¿Está la madre biológica de Jing-chuan relacionada con tu desaparición? Preguntó, yendo directo al grano. Me quité el seguro Goggles.